Daremos algo de lo que hacemos día a día allí en el Instituto Nacional. Yo me dedico a un programa de trasplantes. Al final pueden hacer algunas preguntas, cómo van nuestros números en cuanto al trasplante con virus de hepatitis C, y esto cada vez se van moviendo más estos números a una reducción del ingreso en la lista de espera. Pero bueno, en general, el virus de la hepatitis C era un problema de salud pública, ahora va dejando de ser un problema dado a estos antivirales de acción directa. Y vean los nuevos datos, o los datos más recientes que hay, es que esa población que teníamos de 180 millones de pacientes infectados ahora va siendo cada vez mucho menor. De tal forma que ahora solo 70 millones aproximadamente de personas conocidas con un diagnóstico de virus de hepatitis C, y esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud, como vieron en el video, una de las metas es que este virus se erradique ya en unos años. Ya Brasil parece que en unos 2 o 3 años tendrá una población erradicada, así algunos países de Europa también. Y México, pensábamos que la prevalencia era de 1.4 dependiendo de la región estudiada. Ahora sabemos que es mucho menor, y ahora que tenemos estos antivirales, parece que no encontramos a los pacientes ya. En el instituto se manejan 2 vías, a través del Seguro Popular y a través de una compra directa del paciente. En nuestra experiencia hemos tratado cerca de 400 pacientes en el instituto. Somos 3 médicos los que nos dedicamos a tratar a estos pacientes, pero bueno, al final vean que la prevalencia en México de ese 1.4 parece que ahora es entre 0.3 y 0.4 de porcentaje de la población que existe en el país. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? La tarea era hablar acerca de los diferentes esquemas que tenemos y, como mencionaban en el video, aquellos pacientes ya enfermos de la hepatitis C, es detener la progresión de la enfermedad, y aquellos que ya tienen algún grado de fibrosis, evitar el grado de descompensación, disminuir el desarrollo de carcinoma hepatocelular, que estos pacientes con virus C lo da entre 2 y 4% por año. Asimismo, disminuir la mortalidad global, disminuir la necesidad de trasplante hepático, y aquellos que trasplantamos también que llegan positivos al trasplante, la recurrencia posterior a esto es universal. Todos los pacientes vuelven a ser infectados, y también la probabilidad hasta un 30% de 5 años después del trasplante pueden volver a tener cirrosis. Y existe un porcentaje mucho más pequeño, entre 5 y 10%, que si estos también, la recurrencia es muy agresiva, pueden perder el interno en los primeros 2 años, con algo que se conoce como una hepatitis colestática. Y quizás una de las metas más importantes es limitar la transmisión de la enfermedad, sobre todo en población de alto riesgo, como escuchamos, usadores de droga, pacientes con VIH y una actividad sexual de alto riesgo. Pero si analizamos diferentes cohortes, si ustedes ven cuál es el impacto en la gráfica del lado izquierdo entre los pacientes comparados contra la población general y aquellos que son tratados contra no tratados, la supervivencia a años después del diagnóstico sí impacta en quitar el virus de la hepatitis C. Ahora, aquellos que se deja una libre evolución y que se agarran en alguna etapa de la enfermedad, aquellos que se tratan y alcanzan una respuesta viral sostenida sin algún grado de fibrosis, sí impacta con los que no se tratan. Y los pacientes cirróticos también, el quitar el virus de la hepatitis C sí disminuye el riesgo de hepatocarcinoma, de tal forma que aquellos que quitamos el virus, aún en pacientes cirróticos, podemos disminuir la aparición de un hepatocarcinoma de 2 al 4% que existe por año, bajarlos a 1 o 2% por año. Y esta ha sido la historia natural del tratamiento de la hepatitis C. Ustedes ven, a mí todavía de estudiante en el instituto, y mi primer año de adscrito fue en el 2011. Allí en el instituto todavía me tocaba tratar a pacientes con interferón y hemoglobina. Yo me incorporé al programa de trasplantes en el 2013, y todavía Seguro Popular íbamos a hablar con el gobierno y nos decían, no, pues podemos dar solo interferón y hemoglobina. Y estos pacientes dábamos el tratamiento y muchos efectos secundarios, fiebre, hacíamos o inducíamos alguna enfermedad reumatológica por el interferón, y vean, las tasas de respuesta eran
45, 55%, y ahí había muchas variables que jugábamos con ellas, y el IL-28, y si tenían algún polimorfismo, etc. Y después aparecen los primeros antivirales de acción directa. Y ahí ahora no son solo interferón y ribavirina, sino se agrega un tercer fármaco, por lo tanto los efectos secundarios serán todavía mucho mayores. Como se recordarán, boceprevir y telaprevir tienen, en el mejor de los casos, una respuesta del 75%. Y finalmente aparece la época de oro del virus de la hepatitis C, donde aparecen estos esquemas ya libres de interferón, estos antivirales de acción directa, y la tasa de respuesta en más del 90%. A partir del 2013, ahora ya es una realidad de erradicar el virus de la hepatitis C. Y esta ha sido la historia natural. Boceprevir, telaprevir en los primeros, como parte del inicio de primeros esquemas de tratamiento, que eran unos inhibidores de proteasa de baja barrera a la resistencia, se llamaban, y finalmente en los últimos años se adquieren estos antivirales. Y ahora en un inicio solo era para genotipo 1, posteriormente empiezan a aparecer algunos esquemas para genotipo 2, y ahora lo más reciente es que tenemos esquemas pangenotípicos, aquellos que sirven para todos los genotipos, y los tres esquemas pangenotípicos ya conocidos, que es Epclusa, Sofosbuvir y Velpatasvir, Maviret, que es Lecaprevir y Velpatasvir, y aquellos, un esquema de rescate que se utiliza, que es Bocevi, que es Voxilaprevir, Velpatasvir y Sofosbuvir. Y esto genera, quien quiera, bueno, más adelante les mencionaré, quien quiera leer una carta que escribí en Salud Pública de México, pero ahorita la tengo más adelante. De tal forma que las guías empiezan a aparecer. ¿Y cuál es el objetivo? Lo ideal ahora es que todos los pacientes, como son candidatos a tratamiento del virus C, sin importar el estadio de la enfermedad, cuando llegábamos y hablábamos con las autoridades, nos decían, a ver, ¿quiénes son los más graves? F4, y yo peleaba por la población de trasplantados y trasplantados para ver una inversión enorme del hospital y que no vuelvan a perder el injerto. De tal forma que en algún momento se ganó y nos daban ciertos esquemas solo para F3 y F4. Pero venía un candado en esa demanda o en esa oferta que nos daba el gobierno. Decían no más de 50 años. Pero empezamos a ver que nuestra población en el instituto todos eran más de 50 años y en un año habíamos tratado dos. Nos decía, ¿ven cómo no tienen pacientes? Pero tenía un gancho de eso. De tal forma que ahora con los esquemas que tenemos de tratamiento, vean que al inicio necesitábamos de varios factores para poder determinar cuál era el esquema que íbamos a utilizar en estos pacientes. Primero, virus de hepatitis C, cuál es el genotipo. Y esto impactaba porque los esquemas que teníamos no eran para todos los genotipos, de tal forma que parece que cada vez este problema se resuelve y ahora podemos incluso no determinar el genotipo. También impactaba qué carga viral, como veremos ahorita en alguna diapositiva, si la carga viral tenía un impacto, ¿no? Pues esto sí impactaba, porque esto podía determinar la duración del tratamiento. Asimismo era importante, y todavía sigue siendo, si estos pacientes ya habían sido tratados, ¿qué esquema de tratamiento han recibido? No es lo mismo aquel que recibió interferón y ribavirina, aquel que ya recibió un inhibidor de polimerasa NS5. Estos ya tienen algún grado de resistencia y habría que utilizar algún esquema diferente. Si estos pacientes en algún inicio pensábamos que aquellos que tenían resistencias basales impactaban o no, después se vio que no tenían ningún problema las resistencias NS5A o NS5B. También es muy importante determinar hoy por hoy qué grado de fibrosis tiene, porque esto impactará en el seguimiento, de tal forma que ahora las guías americanas en un inicio decían solo a los pacientes con cirrosis hay que seguirlos cada 6 meses con ultrasonido como prueba de tamizaje del hepatocarcinoma. Ahora se bajaron todo el mundo, pacientes con F3 hay que seguirlos porque el riesgo existe igual que un F4 del hepatocarcinoma. Y esto también nos puede determinar qué esquema podemos utilizar. Si ella es un cirrótico, si ha tenido historia de descompensación o no está descompensado. Y coinfecciones, si es un paciente que tiene
VIH, qué esquema de tratamiento está utilizando para ver las interacciones que puede tener con estos antivirales de acción directa. Si tiene algún riesgo cardiovascular, si son pacientes con falla renal, aquellos que tienen una tasa de depuración de menos de 30, no se puede usar un esquema con sofosbuvir. Y ahí solo tenemos ya mucho más restringido las opciones de tratamiento. Algunas alteraciones metabólicas, interacciones medicamentosas, y quizá en nuestra población, y yo siempre he pensado que lo más importante es la parte financiera. ¿Tiene acceso o no tiene acceso a estos antivirales? De tal forma que aquellos que no tenían IMSS o ISSSTE, o eran más de 50 años al inicio, que no tenían acceso al Seguro Popular, ni al tratamiento, ni al ISSSTE, ni al ISSSTE, tenían que comprar la compra directa. El primer paciente que traté con sofosbuvir fueron 24 semanas, $1000 cada cápsula. En todo el programa de trasplante teníamos una población de 50, solo uno pudo pagar $160 y tantos mil. Al final se curó, genotipo 2, pero mira, esta es la parte más importante, de tal forma que había esquemas, o sigue existiendo esquemas de tratamiento, y no todos tienen el acceso todavía. Ahora el Seguro Popular cambió la edad y se volvió a menores de 65 años. Si ya tiene más de 65 años y no tiene una seguridad social IMSS o ISSSTE, no podemos tratarlo. Y eso hizo que el doctor David Kersenovich hiciera en el instituto un convenio con la industria. Y este convenio es el paciente va y paga el esquema de tratamiento a precio de gobierno. Y esto hizo que aún así nuestra población se incrementara en los tratamientos, pero no era de forma universal, porque no todos tenían, al inicio creo que eran 320, 360 mil pesos, luego se bajó a 180 mil y ahora parece que los esquemas cuestan 150 mil pesos. Pero aún así, nadie en la población, y menos la población que vemos en el instituto, tienen el acceso. De tal forma que estos esquemas de tratamiento actúan en las proteínas no estructurales del virus de la hepatitis C, y estas proteínas no estructurales se dividen en 3 blancos terapéuticos: inhibidores de proteasa, que actúan en esta proteína NS3, o inhibidores de polimerasa NS5A y NS5B. Y esto da ciertas terminaciones. Los inhibidores de proteasa terminan en inhibir, los inhibidores de polimerasa o NS5B terminan en UBIR y NS5A en ASPIR. Y esto da una idea general. Y estos son los esquemas que tenemos. Quizá ahora lo que usa todo el mundo, y he tenido la oportunidad de estar en algunos hospitales de Europa, a una beca ofrecida por AVI. Lo que más he visto es, veremos algunas diapositivas y algunos esquemas, es que el tratamiento más fácil es aquellos que son farmacotípicos. Y entre menos tiempo lo tomen, es mucho más fácil de alcanzar el apego al tratamiento. Pero vean, todas estas opciones tenemos, y todas estas opciones, excepto Voxilaprevir, existen en el país. Y vean que los esquemas de tratamiento, ahora las vías ya las empieza a restringir y ya empieza a tener mucho más impacto en los esquemas panfenotípicos. Pero aún así tenemos todos estos esquemas. Los esquemas panfenotípicos: Lecaprevir y Pibrentamir, Sofosbuvir y Velpatasvir, que es Epclusa y Maviret, o como rescate solamente aquellos de la combinación de 3 blancos, que es Sofosbuvir, Velpatasvir y Voxilaprevir. Y ahí también tenemos el resto de los tratamientos. Algo muy importante que debemos de hacer, y cada vez, sobre todo si la edad es por arriba de 60 años, habitualmente estos pacientes tienen comorbilidades y están tomando una farmacia de medicamentos, y hay que ver cuál es la interacción que pueden tener. Y esta página la hace alguien en Liverpool, y es muy sencillo: meter el esquema de tratamiento, meter fármaco por fármaco y ver qué interacciones, de tal forma que en este tiempo de duración, si hay alguna interacción, podemos cambiar algún antihipertensivo, estatinas, algún antidepresivo durante el tiempo del tratamiento. Y el primer esquema que tuvimos fue Harvoni, en México con J y el resto del mundo con H. Y esto era porque había un tratamiento ginecológico que
obligó a cambiar el nombre del medicamento. Y vean, jabones sofosbuvir y galipasvir, un NS5B y un NS5A. Y la respuesta viral sostenida, lo que se vio es 12 semanas de tratamiento, 97% de respuesta viral. Pero con el paso del tiempo aparece un estudio donde aquellos que no tenían fibrosis avanzada y eran naive, podíamos dar mucho menos tiempo, y que tenían una carga de menos de 6 millones en lugar de 12 semanas de tratamiento, podemos reducirla a 8 y la respuesta es exactamente la misma. Para genotipo 1, 4, 5 y 6. Este no es un esquema genotípico. Y después tuvimos esta combinación de 3 fármacos, un NS3A, NS5A y NS5B, que es Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir y Opitarvir, que es conocido como el nombre del Viekirapar, y también en pacientes con genotipo. Era para genotipo 1, 4, 5 y 6, y vean la respuesta. En genotipo 1A, 97%, y en genotipo 1B, que es donde mejor respuesta tienen, cerca del 100%, de tal forma que aquellos que tenían o que tienen una carga viral o un grado de fibrosis no avanzada, podría acortarse en 1B específicamente, naive, que no hayan recibido algún esquema de tratamiento, a 8 semanas y la respuesta 97%. Esta es una opción, todavía lo damos en el instituto para algunos pacientes. Y el otro esquema que tenemos es Rasoprevir y el Vasvir, conocido como Cepatier, y vean que también la respuesta viral a 12 semanas es bastante buena, 97%. Ahora conocemos que Rasoprevir y el Vasvir, si es 1A, no se alcanza la respuesta como en 1B. El de elección es más para 1B, y si es 1A, hay que medir la mutación en NS5A, y si la tienen, hay que extenderse a 16 semanas de duración. Y esto hace que se limite todavía el uso de este fármaco. Pero vean, 97%, 90%. Esta es una opción en pacientes con una tasa de depuración de menos de 30, o en pacientes en hemodiálisis que tenían genotipo 1 o genotipo 4. Otra opción de tratamiento es sofosbuvir, y aparece el primer esquema pangenotípico, sofosbuvir y velpatasvir. Y vean, para genotipo 1A y para genotipo 1B, 98-99% de respuesta viral. Y este es el primer esquema pangenotípico que tuvimos en el instituto, de tal forma que con el tiempo uno puede saber o puede deducir que ya no me interesa si es un 1, es un 2, es un 3 o es un 4. Pero ahora hay algunos datos mucho más recientes que aquellos que son 1A, la respuesta es 95-97%, pero aquellos que no responden, ese 5%, hay que rescatarlos con Oxinaprevir. Ya aparecieron unos datos en el Liver Meeting de noviembre, donde estos específicamente 1A, el rescatarlos con Vocevit, la respuesta es mucho menor. Ya no es 97% como para 1B, es 80-82%. Que sigue después de eso, no sabemos todavía qué otras opciones podríamos tener. Y esto hace que los sistemas de salud, que era algo de lo que platicábamos, en regiones con recursos limitados, pudieran tener al inicio algunas restricciones. Y esas restricciones de tal forma que nos daban acceso a tratamientos con fibrosis significativa, F3, F4, aquellos pacientes con cirrosis descompensada, con infecciones VIH, virus de hepatitis B, o aquellos que tienen una indicación de trasplante, recurrencia post-trasplante, o alguna manifestación extrahepática significativa que pusiera o tuviera alguna incapacidad en cuanto al trabajo. F2 también era una prioridad en estos pacientes, y ahora lo ideal es tratar a todos aquellos, excepto aquellos pacientes que sean o tengan una comorbilidad, y que esta comorbilidad, ya sea una neoplasia, una cardiopatía isquémica, vaya a terminar antes que el pronóstico que da el virus de la hepatitis C. Eso sí pudiera tener alguna restricción en los usos o en los esquemas de algún centro o en el sistema de salud pública. Y esto ha hecho que en algún inicio los pacientes con cirrosis, el Garis, Interferón y la Revalidina era mucho más limitado
había más efectos secundarios y ahora podamos tratar a todos los pacientes, F3, F4, y vean cuáles son los esquemas de tratamiento. Incluso con esta combinación de tres fármacos, experiencia en vida real, vean cómo la respuesta viral sostenida para genotipo 1, 4, 5 y 6, la respuesta es más del 95-96%. Esto, por lo tanto, con nulos efectos secundarios y los diferentes esquemas, sofosbuvir y levipasvir, que también es una opción, también alcanzan una respuesta de más del 95%. Sofosbuvir y el patasvir para todos los genotipos, también una respuesta de más del 95%. Y eso ha hecho que todavía se estire más las opciones de tratamiento y ahora podamos tratar en pacientes descompensados, siempre y cuando este paciente descompensado sea candidato a trasplante hepático. Si no, no tiene sentido. Se va a morir de la misma forma con virus C que sin virus de la hepatitis C. Y aquí viene una alerta. En pacientes con historia de descompensación, llámese ascitis, sangrado, encefalopatía o hepatocarcinoma, la alerta viene es no podemos usar inhibidores de proteasa. Y eso ya restringe a ciertos esquemas de tratamiento, sofosbuvir, levipasvir, sofosbuvir, daclatasvir, que ya no encuentran tan fácilmente en el país daclatasvir, y velpatasvir. ¿Y cuál es la razón de por qué no darlos? Estos tienen un metabolismo a nivel hepático e incrementa la concentración, si es en un child B o en un child C, de tal forma que puede ir hasta más de 5 o 9 veces por arriba. Y en pacientes descompensados, los inhibidores de proteasa están contraindicados. ¿Y hasta cuándo podemos tratar a estos pacientes descompensados? No es lo mismo aquel que tiene un child B y un MEL de 10, aquel que tiene un MEL de 30 o un MEL de 35 o más. Y vean, aparece este primer estudio realizado en varios centros de España, que la pregunta fue, ¿cuál es la respuesta viral sostenida que voy a tener en estos pacientes? Y es igual que un no descompensado, y aquí ya se ve el primer pero de estos esquemas. La respuesta disminuye de tal forma que en los descompensados puede ser incluso 90% o menos del 90%. Los efectos adversos pueden ser ligeramente mayor y la mortalidad es mayor. Y el punto de corte que establecen las guías, entre el MEL más bajo, sea por abajo de 18, el tratamiento o el esquema de tratamiento es mucho más tolerado que aquellos que tienen un MEL más alto. De tal forma que esto ha hecho que los pacientes que tenemos en lista de espera, y esto se ha visto en todo el mundo, que ya van a un trasplante hepático y los tratamos durante la lista de espera, al quitarles esta actividad inflamatoria del virus, se compensan. Y un porcentaje pueden salirse de la lista de espera y prolongarse el tiempo en la lista para el trasplante hepático. Y estos son los esquemas que podemos usar. Sofosbuvir, levipasvir con una respuesta en un child B, una 80 o entre 80 y 90%, o menos del 90%. Y dependiendo del esquema que utilicemos, sofosbuvir y daclatasvir, que ya no es fácil de conseguirlo, 90%, y el child C todavía mucho más. Y sofosbuvir y velpatasvir, miren que también la respuesta viral sostenida es de 90 o menos del 90%. Pacientes con un MEL menos de 15. Y esto hace y esto aparece todavía mucho más datos, quién es seguro, quién no es seguro dar el esquema de tratamiento. Y aquellos que tienen una albúmina de 3.5, un INR menos de 1.5, no encefalopatía y la ascitis moderada, la suma de todos estos predictores, parece que esto hace que la respuesta sea todavía, o la seguridad de utilizar el fármaco sea todavía mayor. Y esto hace que impactemos en los pacientes en la lista de espera. Vean, la mayoría mejora todavía el esquema, la mejoría del MEL. Si estos pacientes ya están en una lista y tienen un MEL de más de 15, 18, después del tratamiento, este MEL puede bajar y este paciente salirse de la lista de espera. Pero esto ocurre en un 60, dependiendo de la cohorte, 45, 70%. Un 15-20% pueden mantenerse igual y un 15% todavía estos pacientes pueden empeorar. De tal forma que
lo ideal es tenerlos evaluados a esos pacientes si ocurre un empeoramiento de la función de páncreas y llevarlos al trasplante. Y para genotipo 2 y 3, los esquemas son sofosbuvir y velpatasvir, que es un esquema más genotípico, y vean que pacientes sin cirrosis, pacientes con cirrosis, e incluso descompensados, también podemos utilizar estos esquemas, y la respuesta es más del 95%. Y quizá el problema ahora viene en genotipo 3. Y vean, en pacientes con cirrosis, esa respuesta ya no es del 90%, ya es menos del 90%. E incluso usando sofosbuvir y velpatasvir. Y sofosbuvir y naglatasvir también la respuesta es dependiendo del grado de fibrosis, en un 90-95% o menos del 90%. Y estos pacientes con genotipo 3 hay que correr, dependiendo del esquema, si el esquema es sofosbuvir y velpatasvir, hay que correr la mutación NS5A. Si la tienen, solo hay que agregar ribavirina o extenderse 16 semanas de tratamiento. En estos pacientes que se utilizan sofosbuvir, letripasvir o sofosbuvir, velpatasvir, hay que tener cuidado con los inhibidores de bomba de protones. Y si ustedes ven aquellos que solo usan una dosis al día, el impacto en la respuesta viral sostenida no se ve afectado, pero aquellos que usan 2 veces, la respuesta de estar cercana al 100% disminuye cerca del 90%. Disminuye la absorción de estos fármacos, son específicamente para sofosbuvir y letripasvir o sofosbuvir y velpatasvir. Y esto ha hecho que al inicio, utilizando todos estos esquemas, nuestro seguimiento era pedir una carga viral basal, ver la carga viral basal, y las guías al inicio de todo esto nos pedían a las 4 o 12 semanas. Ahora ya no es necesario, y ahora pues solo podemos pedir una carga basal, ver que este paciente replique y pedir una carga a las 12 semanas después de haber terminado el tratamiento. Aparecieron algunos datos y pronto saldrá un caso que publicamos en la revista mexicana de gastroenterología, donde se veía que al final del tratamiento podían llegar positivos. Y esto dependía muchas veces de qué tan positivo era. No es lo mismo dependiendo de la carga viral o la prueba que utilizaban. Y se empezó a ver en el mundo que si el punto de corte era de 15 unidades, y había 15 unidades al final, o 16 unidades, eran billones inactivos. De tal forma que cuando se evaluaba una siguiente carga, a las 12 semanas después de haber terminado el tratamiento, la gran mayoría estaba negativa. La de más peso es 12 semanas después de haber terminado el esquema de tratamiento, y eso consideramos como si tuvo o no tuvo respuesta viral sostenida. Estos pacientes descompensados, para cortar el tiempo de tratamiento, cuando se usa sofosbuvir velpatasvir o sofosbuvir letripasvir, hay que darle empezar con una dosis baja, 600 miligramos, y dependiendo de la tolerabilidad que tenga el paciente. ¿Y cuál es el seguimiento que se hace en estos pacientes? Si ustedes ven, el paciente no cirrótico, una ALT y una PCR al año, y si al final no hay virus, hay que darlo de alta y no vale la pena seguirlo. Si es un paciente en F3 y F4, hay que hacer ese ultrasonido de seguimiento de cada 6 meses, porque el riesgo por ser cirrótico existe de hepatocarcinoma. Y pacientes, aquí lo más importante es los pacientes con factores de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuáles son estos pacientes? Actividad sexual de alto riesgo o usadores de droga. Y si ustedes ven en estas cohortes, vean cuál es el riesgo de reinfección. Va entre un 10 a 15% a 5 años después de haberlos tratado. Aquí lo más interesante es que si estos se infectan con un genotipo diferente al que tenían, se puede dar el mismo esquema, se puede dar el mismo esquema de tratamiento, sofosbuvir, letripasvir, lecaprevir, ibrentasvir, el que ustedes tengan. Pero no es lo mismo una reinfección a una recaída. La reinfección se puede tratar nuevamente como empezando de cero. La recaída hay que utilizar el esquema de rescate. Y esta fue una carta que escribimos a Salud Pública. Vean, si es un paciente, lo que nosotros consideramos es, si es un paciente con virus C positivo, carga viral positiva,
¿vale la pena o no vale la pena utilizar un esquema pangenotípico? Si es F0 a F4 y o cirrosis descompensada, podríamos utilizar sofosbuvir y valpropatina. Si es un paciente F0 a F4 compensado y o falla renal, donde esté en duda utilizar sofosbuvir, la opción es lecatrevir y pibrentamil. Si esto falla, podemos utilizar un esquema de rescate, sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir. Esto salió en el número de diciembre, una página y media nada más que hice con mis residentes, y vean cuáles son la respuesta en vida real. Y en estos esquemas pangenotípicos, yo creo que ahora el tratamiento de hepatitis C se debe de sintetizar a esquemas pangenotípicos nada más. Sofosbuvir, velpatasvir, 98-99%. Incluso en genotipo 3, que es donde más riesgo se tiene de tener una falla en el momento, 91%. Pero ¿cuáles de estas visitas que he hecho a algunos hospitales de Europa, 60-70% utilizan este esquema de tratamiento, lecatrevir y pibrentamil. ¿Y cuáles son las ventajas? Si ustedes ven, es un inhibidor de NS3 y NS5. Pueden utilizarse pacientes ahí, aquellos experimentados, e incluso hoy las guías, aquellos que ya usaron. Aquí tenemos el problema, todavía no existe vocero. ¿Y qué hacer con aquellos que ya usaron un NS5? Tengo experiencia en pacientes trasplantados. Que ya usamos un inhibidor, un NS5 previo al trasplante, no respondió, le dimos, se llevó a cabo el trasplante y ahora recurre. Hemos usado Mavider 12 semanas con sofosbuvir o 16 semanas solo con Mavider. Todavía están en el tiempo de tratamiento, pero la última visita que hice a un hospital fue en Birmingham, en Reino Unido, y el profesor titular del tratamiento de virus se usa 12 semanas con sofosbuvir, 16. ¿Qué otra ventaja? Es que este esquema puede usarse en pacientes con falla renal. Veremos ahorita una diapositiva que cómo va cambiando completamente el mundo de la hepatitis C. Pero esta es una opción para pacientes. La otra opción era usar Viequira PAR, y la otra opción era usar Grasoprevir y el Vasvir. Solo que Viequira, el Grasoprevir y el Vasvir eran solo para genotipo 1 y 4, no esquemas pangenotípicos. Y esto sirve para todos los genotipos, incluso para pacientes con infectados. Y si ustedes ven en estos estudios, ahora el tiempo de duración también puede ser una ventaja en estos pacientes en cuanto al apego. Y ven en pacientes no cirróticos, la respuesta viral es 98, 95, 98%, 99% dependiendo de los estudios que se analicen. Pero ahora esto ya es mucho más sencillo de lo que esperábamos. E incluso esta es una opción de tratamiento en pacientes cirróticos compensados. La alerta está en aquellos que son en un CHAI-B y la contraindicación absoluta es para pacientes en CHAI-C. Pero vean la respuesta viral sostenida, incluso en pacientes cirróticos es 98-99% o incluso hasta el 100% de respuesta viral sostenida. Y quizá habíamos dicho que uno de los principales problemas ahora va siendo el genotipo 3. Afortunadamente no tenemos una prevalencia alta de este genotipo, pero vean, la respuesta 95-97% con o sin cirrosis compensada por sofosbuvir y velpatasvir si tienen la mutación al que da ribavirina. Estos esquemas son libres de ribavirina y vean 96-98%. De tal forma que son 3 comprimidos por día, una vez al día, y puede darse con alimentos. Aquí no interfiere el utilizar o no utilizar inhibidores de bomba de protones. Y ahora en el ivermectin aparecen los resultados de un nuevo estudio. En pacientes cirróticos son 12 semanas de tratamiento inicial, pero empiezan a aparecer si la respuesta viral sostenida o el impacto de la curación es igual utilizando 12 o 8 semanas. Y vean, en este estudio, en el Expedition 8, ven
la respuesta viral sostenida es muy parecida, 8 o 12 semanas de tratamiento, de tal forma que se pueden ir, de acuerdo a estos resultados, podríamos bajarnos a 8 semanas. Hoy por hoy, nosotros usamos todavía 12 semanas de tratamiento. Y la respuesta es 98 o 100% de respuesta viral sostenida. Pocos efectos secundarios y una respuesta bastante buena, hasta del 100 o 98%, sin falla biológica y un tratamiento bastante seguro en estos pacientes. Y vean, aquellos pacientes que fallan a todo lo que hemos dicho y que se utilizó un INS5A, podemos utilizar esto, Voxilaprevir, Sofosbuvir y Velpatasvir. Esa es la primera opción determinada como terapia de rescate. No es la única, la otra opción que podemos tener es Lecaprevir y Pibrentasvir, por Sofosbuvir de 12 semanas o 16 semanas solo. Y vean que la respuesta es 96-99%. Pero aquí, en pacientes con genotipo 1, que usaron Sofosbuvir y Velpatasvir, la respuesta ya no es 99%. Está entre 80 y 82% de acuerdo a los trabajos. Y vean que el mundo de la hepatitis C va cambiando, de tal forma que el primer trabajo que se usó fue los primeros datos que conocimos fue en el hospital de Johns Hopkins. Eran pacientes con falla renal, un receptor de 75, más de 70 años en una lista de espera de donante cadavérico, nunca llegaba el riñón. Siempre se pasaban conectados a una máquina y empezaron a ver que si valía la pena tomar donante un usador de drogas que moría de 20 y tantos años por sobredosis, esos riñones nunca iban a obtenerlos de forma aleatoria para ser trasplantados. Estos se empezaron a ofertar. ¿Qué era más barato? Pagar el tratamiento de virus C de ese donante y recibir un riñón perfecto, o mantenerse en la lista en el tiempo conectado a una máquina. Y se empezó a ver que en este hospital en Washington empezaron a ver que el tener donantes de virus C, perfectos donantes, y empezaron a dar un esquema de tratamiento. Al inicio, Grazoprevir y Velpatasvir. 12 semanas, el paciente se curaba en 98-99%. Y empezaron a utilizar los órganos. Y ahora vean que en el mundo eso pasa exactamente lo mismo con pacientes donantes para hígado. Si estos pacientes no tienen fibrosis avanzada y son menos de F2 y el receptor está consciente y tiene para pagar un esquema de tratamiento, podemos usar esos órganos ya. Y vean cómo va la tendencia a través de los años. Mucho más para riñón, se ha incrementado esta donación de pacientes con virus C, y en segundo lugar, hígado. Y en hígado ha pasado algo muy parecido. Ahora hay esquemas con Lecaprevir y Pibrentasvir, pero al inicio utilizaban un esquema que se llama Preventiv, que era Jargoni, Sofosbuvir y Velpatasvir, y en lugar de 12 semanas se daba el día de tratamiento. Se quitaba una buena carga con el hígado, al quitar el hígado, y solo 4 semanas la respuesta era 96-97%. Y ahora esto ha hecho que a través de los años se vaya incrementando mucho más la donación. Y ahora no tenemos por qué tener restricciones de las características del donante. Si el donante es perfecto, el hígado no tiene daño crónico, podemos utilizar estos órganos. Pero esto también ha sido cada vez más fácil y debería de ser mucho más sencillo los tratamientos, que eso es de lo que hablamos en la Carta de Salud Pública. Y vean, en este estudio multicéntrico realizado en algunos centros de Canadá y de Estados Unidos, analizan cuál es el impacto, si tenía o no tenía impacto, quién trataba a estos pacientes. Y lo que ven es un grupo de enfermeras, un grupo de médicos familiares y un grupo de especialistas. Estos enfermeros y médicos familiares recibían una capacitación de un día y solo daban un esquema. De tal forma que si solo tenemos 2 esquemas panfenotípicos, es mucho más sencillo y seguramente no tenemos que pedir el fenotipo. Y ven que la respuesta viral sostenida en el grupo de los pacientes tratados por enfermeras, 89%. Grupo por médicos familiares, 87%, y por especialistas, 84%. Y este estudio demuestra que no, estos pacientes no tienen que llegar a un centro especializado para ser tratados. Ahora, con una capacitación podemos tratar, todo el mundo puede tratar a estos pacientes. No se requiere
de llegar a un centro por más especialistas. Y el objetivo de la OMS ya no es ver cuál es la respuesta viral sostenible de forma individual, sino ahora es ir eliminando el virus de la hepatitis C en el mundo. Y ahora todos los esquemas de prevención todas las medidas van enfocadas a buscar a estos pacientes. Y ya no solo tratar pacientes en F4, sino ir buscando a estos pacientes donde se encuentran ahora. De tal forma que si esto lo logramos,